Bueno, pues tienes media hora y pues si quieres en español o en inglés, como te sea más cómodo, pues te escuchamos. Lo voy a hacer en español, pero bueno, el lunes pagué 20 euros para que me corrigieran la pronunciación, así que creo que los he perdido. Pero enhorabuena porque así me siento más cómodo. Bueno, yo creo que ya el doctor Tejada y mi buen amigo José Manuel, el doctor también, han cubierto la parte formal, digamos, de esta sección o de esta mesa. Y bueno, yo voy a trabajarlo un poco más desde la perspectiva de divulgación, ¿no? Sin pretensiones tampoco de que esto pueda impresionarlo, sino todo lo contrario, que quizás más bien sea un pequeño destello de que digan, ah, hombre, no sabía que este señor trabajaba estos temas que me interesan, y ustedes pues se remitan un poquito a su trabajo. Bueno, muchos se preguntarán por qué he categorizado a García Vaca como un rockstar, ya que suena no solo disruptivo, sino hasta pedante. Para asegurarme de estar en lo correcto, he preguntado a la inteligencia artificial qué es un rockstar. Y el resultado que me ha arrojado me dice que hoy en día este término ha trascendido la música y se usa de forma más amplia y variada. Puede referirse a alguien que destaca en su campo con carisma, talento y estilo propio, no necesariamente en la música. Por lo tanto, pues aquí hay varios rockstars también, ¿no? En la cultura popular, ser un rockstar implica tener una actitud rebelde, auténtica y un estilo que rompe con lo convencional, como vestirse a su manera o tener una presencia escénica impactante. No basta con pertenecer a una banda o cobrar por tocar. Ser rockstar implica liderazgo, profesionalismo y una personalidad que marca diferencia. Con base en ello, veremos si el perfil de García Vaca encaja en tal categoría. En cuanto al carisma, podemos decir que su capital relacional fue amplio y distinguido. Personalidades que van desde María Zambrano, Serra Hunter, Alfredo Gongatena, Alfonso Reyes, José Pepe Bergamín, pasando por Pi Suñer hasta Pío XII, entre otros. Entre otros, imagínense, llegó a conocer hasta el Papa, que por cierto lo conoció aquí en Alemania cuando era cardenal. Sobre su talento, de momento, daré solo una pincelada. Fíjense, esto es importante, es interesante más bien. En 1978 García Vaca gana el Premio Nacional de Literatura en Venezuela. Es la misma época y el mismo país donde son galardonados con el Premio Internacional Rómulo Gallegos dos importantes personalidades, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que a futuro van a ser premios Nobel de literatura. A García Vaca no le dan el Premio Internacional Rómulo Gallegos porque ya se había nacionalizado venezolano, por lo tanto le consideran ya venezolano y le otorgan el Premio Nacional de Literatura, pero estuvo al mismo nivel que estos dos grandes premios Nobel. Si hablamos de estilo propio, es propicio decir que García Vaca se dio la tarea de promover una filosofía que deje de ser coto, dominio de propiedad privada de filósofos, y pase a ser dominio común de literatos, músicos, poetas, matemáticos, físicos y técnicos, quienes pueden ayudar a los filósofos de profesión y vocación a solventar problemas, cuestiones, teorías filosóficas. E inversamente, que la filosofía se aventure, valiente, decididamente, humildemente, a ser enseñada, refutada, reformada o confirmada por la música, por la literatura, la física, la matemática y la técnica. ¿Y qué podemos decir sobre la actitud rebelde que caracteriza a estos rockstars? Pues nada más que después de 27 años de vida religiosa, decide colgar los hábitos. Vaya acto de rebeldía, ¿no? Imagínense alguno de nosotros aquí que después de 27 años de tener toda una carrera, etcétera, pues decidamos salir de esa zona de confort, si se le puede llamar así. Ahora, en lo que sigue intentaré mostrar brevemente algunos aspectos de la vida y de la filosofía de este autor hispano-venezolano que, por su carácter relevante en cuanto a temas inéditos y pocos tratados en la filosofía, pueden hacernos pensar que García Vaca parece ser un filósofo de talento extraordinario, con una presencia de alto impacto dentro del grupo de exiliados y con una filosofía que marcó diferencia.
Para ello me servirán algunos artículos que haya publicado y que si están ustedes en bien revisar, pueden criticar con mayor detalle. En la actualidad estoy realizando mi tesis doctoral, como bien dijo el doctor Antolín, sobre García Vaca frente al mejoramiento humano. Y basado en los resultados que hemos obtenido a raíz de la revisión de sus obras, nos da pie a decir que García Vaca puede fungir como precursor de esto que hoy se llama transhumanismo. Voy a hacer una primera advertencia. Debo ser sincero y resaltar que no soy el primero en designar a García Vaca como un rockstar. Ya en el 45 lo había hecho el propio Gauss, avant la lettre, cuando decía que sus trabajos prueban que concurren en el autor dotes y adquisiciones absolutamente insólitas en una misma persona. Un saber que se extiende desde las lenguas clásicas y las vivas principales hasta las matemáticas y la física más altas y recientes. Desde la filosofía y la teología escolástica hasta el resto entero de la historia de la filosofía. Un sentido de la literatura y el arte que es frecuentemente incompatible con el talento necesario para llegar a poseer saberes como los acabados de mentar. Una capacidad filosófica cuyos aurirregios efectos quedan consignados. Y un donaire de escritor. García Vaca pasará, dijo Gauss, así al rango de los grandes pensadores de la lengua española que figuran al par entre los grandes escritores de la misma. Y una segunda advertencia, porque no todo es bueno, que dice, Gustavo Bueno, un reconocido filósofo español, ponía en duda la existencia de una filosofía española del exilio y daba diversas razones, pero no en este momento pues no voy a hablar de eso. En cuanto a García Vaca, decía que no era propiamente un exiliado, porque mantuvo buenas relaciones con el régimen franquista. Él se basa y se justifica diciendo que él leyó una carta en la que García Vaca, digamos, agradece toda la gestión que hizo el embajador de España en la Santa Sede para apoyar y acelerar los trámites de su matrimonio. Pero bueno, no voy a entrar aquí, ya luego si quieren más detalles lo hablamos, pero eso no necesariamente que uno tenga una buena relación, que uno agradezca una gestión con un personal de la embajada, no quiere decir que uno no tenga muchas diferencias con eso. Pero la verdad es que García Vaca estuvo en el ojo del huracán de la persecución. Por su calidad de sacerdote estuvo perseguido por los republicanos y por su republicanismo por los franquistas. No obstante, el exilio en García Vaca no inicia con su salida de España, sino a temprana edad, cuando es destinado a irse con los claretianos, ya que fue alejado de su familia y de su hogar. Tanto así que ni siquiera le dejaron presentarse al funeral de su madre. Yo creo que esta es una de las tantas cosas que hicieron al final que García Vaca explotara y pues colgara los hábitos, ¿no? Estaba como muy reprimido y tenía mucho rencor. Así pues, el exilio de nuestro autor fue una experiencia elevada al cuadrado, aunque el filósofo nos dirá realmente que estuvo secuestrado desde 1911 hasta 1938. Ahora sí entro en materia. Si hablamos de poco convencional como característica de un rockstar, lo primero que hay que decir es que la visión de la técnica de García Vaca se compone de dos aristas. Una es la antropológica, con su tesis de la transfinitud, y otra la metafísica, que nos propone la transustanciación. Estas dos líneas le permiten al filósofo plantear una teoría sobre la inmortalidad y la superación de la condición biológica del cuerpo, nuestro cuerpo, adelantándose así al debate contemporáneo sobre las antropotecnias, que como bien saben es un término acuñado por Sloterdijk en Normas para el Parque Humano. Una característica importante dentro de los transhumanistas, aunque también en los filotecnologistas, es el talante determinista en cuanto a lo tecnológico, por lo que una de las tareas que hemos llevado a cabo es develar, pese a la profunda fe que muestra sobre la técnica García Vaca, que este no es un determinista tecnológico. Aquí hay una cita, pero no la voy a... que bueno, habla por sí sola, ¿no? La importancia de la visión vaquiana sobre la técnica viene dada por la propia atmósfera en la cual surgen sus ideas. Es decir, el paradigma de la técnica en ese momento estaba dominado por las posturas de la Escuela de Frankfurt o el claroscuro heideggeriano, el pesimismo francés o la desconfianza, por no decir tecnofobia, del propio exilio español. En esto hay que hacer una excepción y nombrar a Ortega y posiblemente a Xirau padre, ¿no? El resto pues seguramente eran un poco recelosos con la técnica. Respecto a esa desconfianza tenemos un ejemplo, el profesor Sánchez Cuervo
nos dice que pese a la notoria relación de incomunicación e incompatibilidad filosófica entre Gauss y Nicole, cosa que también habló nuestro querido Santisilia, sus reflexiones sobre la técnica apuntaban hacia la misma línea de Gauss y Nicole. Su enorme preocupación sobre la primacía de la técnica en el mundo actual y sus consecuencias deshumanizantes. Así pues, es bajo este clima pesimista en que se presenta la filosofía backiana como una visión innovadora que elogia la técnica, aunque se podría decir que realmente la defiende frente a aquellos que pretenden demonizarlas. Yo pienso que en vez de haber titulado elogio de la técnica, debió haber dicho defensa a la técnica, más que elogio. En la primera página de elogio a la técnica escribe: comencemos por no hacer excesiva reverencia a la palabra técnica, exceso frecuente en los ignorantes del griego. Y ahí en la misma obra dice: la técnica peligrosa, ¿para quién? No para el ser o para la realidad, que el ser es ser y no puede no ser, y no puede ser no ser, que el ser es inaniquilable, que nada se crea, nada se aniquila, todo se conserva. Y esto último parece una réplica directa a la tendencia heideggeriana de ver a la técnica como una tentación al olvido del ser. Pero como ya se dijo, un rockstar tiene un estilo propio, y algo que destaca en García Vaca es su capacidad para fusionar la filosofía y la ciencia. Así que vamos a poner atención en la relación que tiene su filosofía con esto que llamamos transhumanismo. Seguramente todos sabrán que el transhumanismo es una corriente de pensamiento que tiene como objetivo ulterior la trascendencia de nuestra especie, es decir, tomar el control de la evolución mediante procedimientos técnicos tecnológicos y dar a la luz al Homo excelsior, una especie poshumana con capacidades nunca antes vistas y que no podrían ser naturales al ser humano común o al ser humano que conocemos. Para ello, el transhumanismo experimenta a través de dos vías: las tecnologías de la información y las biotecnologías. Vamos a oír a García Vaca, que se convierte en altavoz del espíritu cuando parafrasea a Segismundo diciendo: y yo, puede decirnos y nos está diciendo la vida, con albedrío y chispa inventiva superior a la que despliego en una radio, voy a tener menos libertad, no voy a poder transformar este cuerpo visible, tangible, confinado al parecer en un espacio y un tiempo y construirme otro de alcance infinito, de importancia universal. ¿Qué voy a tener menos libertad sobre mí que la que ocasionalmente en la técnica ostento? Se pregunta. Teniendo en cuenta esto, podemos hallar dentro de la filosofía backiana algunos puntos de encuentro con la filosofía transhumanista. Antonio Diegues, que seguramente todos lo conocen, ordena en 13 los presupuestos del transhumanismo postura, que se podría decir son los puntos en los que la mayoría de los seguidores de ese movimiento coinciden. Es decir, estos 3 puntos, digamos, es como un canon en el que casi todos los transhumanistas coinciden. Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad los aceptan o se adhieren a ellos, lo cual no los hace menos transhumanistas. Entonces podemos enlazar la filosofía garcía-backiana. Yo solamente voy a nombrar 4 puntos de estos presupuestos. El primero: para los transhumanistas no hay distinción nítida y esencial entre lo natural y lo artificial. Y esto se ha evidenciado con las modificaciones que ha realizado la biología sintética en organismos vivos. ¿Qué dice García Vaca? Este entiende que la técnica es, por programa y éxito, la mostración misma de que lo llamado natural y esencial es lo mutable y transmutable por excelencia. La biología no es para García Vaca, esto creo que lo estábamos hablando ayer, doctor, usted y yo. No es para García Vaca la opción más fuerte para conseguir la trascendencia del ser humano. De hecho, pocas veces este filósofo hace referencia a los hitos o alcances de la ingeniería o biología genética, dice Björklegui. Esto se debe a que no veía en la biología la suficiente actitud transustanciadora, creyendo que esa especialidad continuaba teorizando o contemplando en vez de transformar. Esta misma visión que tiene de las cosas que se contemplan y que no pasan a la transformación le pasó con la filosofía heideggeriana. Su distanciamiento. Sin embargo, en la actualidad, la adopción de herramientas técnico-tecnológicas como el diseño informático y la modelización por parte de la biología ha causado dentro del campo una absoluta revolución dentro de la biología. De continuar su desarrollo, la biología sintética puede contribuir a potencializar la transfinitud del hombre, ya que tendría el poder suficiente para transformar o añadir sentidos o funcionalidades al cuerpo natural de manera artificial.
Hoy la biología sintética encarna toda la pasión garciabaquiana de la transfinitud y la posibilidad real de la transustanciación. Previo a la aparición de la biología sintética, quizás podíamos pensar de una filosofía garciabaquiana un poco ficcionaria. Pero ahora esta área de estudios se convierte en el ejemplo vivo de las más visionarias teorías del filósofo navarro. Para el transhumanismo, el cuerpo biológico no es... para el transhumanismo, este es otro punto, el segundo, el cuerpo biológico es algo despreciable. Aunque García Vaca no tiene esta consideración tan dura sobre el cuerpo, sí que comulga con el hecho de que el cuerpo también podría ser objeto de mejora mediante el uso de la tecnología, coincidiendo así con el ideal transhumanista que busca que seamos inmunes a enfermedades y librarnos de la muerte. ¿Qué pasa? Que los transhumanistas luego de la mejora optarían por desechar el cuerpo biológico. Y yo en principio creía que García Vaca no tenía esta idea, que él no pensaba en el desprecio del cuerpo como tal o del desecho del cuerpo. Pero luego me he dado cuenta de que pese a que afirma la necesidad del ser humano de tener cuerpo, es decir, para ser seres humanos, para ser hombres y mujeres, necesitamos de un cuerpo, porque si no seríamos espíritus puros. Nuestra tarea es fabricarnos uno nuevo, por lo tanto, si nos vamos a fabricar uno nuevo, hay que desechar el biológico, ¿no? Pero ¿qué piensa García Vaca sobre el cuerpo? Ya en la década de los 40, García Vaca escribía que el cuerpo es la materia funcionando como límite, como barrera de la transfinitud propia del hombre. Pero ese cuerpo también es la posibilidad de la propia trascendencia, es decir, si no tuviésemos cuerpo no podemos trascender. Insisto, porque seríamos espíritus puros. Ya que al ser materia, y además la posibilidad de transfinitud que tenemos es que nuestro cuerpo puede convertirse en energía porque es materia, ¿no? Entonces el cuerpo con el que nacemos, siguiendo este pensamiento vaquiano, no es realmente nuestro. Este cuerpo no es, que tenemos no es nuestro, por la simple razón de que no lo hemos hecho nosotros mismos. Es un préstamo o regalo de la naturaleza. Así pues, el cuerpo natural es el recuerdo o remanente de nuestra condición de criados de la naturaleza. Hasta que nosotros no nos hagamos un cuerpo nuevo, pues no seguiremos siendo esclavos de la naturaleza, dice García Vaca. Sigo con la lista. El tercero, rechazo a la idea de la naturaleza humana. Es conocido que para los transhumanistas no existe ningún sustento lógico para preservar algo así como una naturaleza humana, y menos si está basada en razones religiosas o morales. Así, el enfoque transhumanista sobre la naturaleza humana coincide con García Vaca, ya que éste expresa su total rechazo al esencialismo, a la creencia de que puede existir una naturaleza humana inmutable, y lo explica de la siguiente manera. Lo natural, su propia naturaleza incluida, es para el hombre actual simple y bruto material para fines inventados por él, y con finales que él se propone por decisiones inventadas. A propósito de este antiesencialismo, la aversión al culto de la naturaleza humana en el sentido esencialista que expresa García Vaca es herencia de la influencia que en él tuvo la actitud antiesencialista orteguiana. Este nos iluminó con su idea de hombre como centauro ontológico, que nos hace entender que el hombre no tiene naturaleza que respetar. El vínculo entre ambos filósofos, Ortega y García Vaca, lo podemos notar en el propio proyecto vaquiano, que nos insta a hacer una ontología del ser como invento, del ser con plan y sin esencia, del ser con historia y sin naturaleza. Es decir, esto es un parafraseo de Meditación de la Técnica cuando Ortega dice que el hombre no tiene naturaleza sino historia. Otro punto que enlista Diego es que la transformación tecnológica del ser humano conduce a una mejora. Por lo tanto, los transhumanistas consideran que esto es algo deseable en sí mismo. En la filosofía vaquiana, la condición transfinita del hombre le permite superar sus propios límites, lo que es un bien en sí mismo, y deja claro que toda superación alcanzada por el hombre en su historia ha sido posible por el desarrollo de la técnica. Bueno, aquí explico un poco lo que es la transfinitud, pero no me va a dar tiempo, así que lo paso un poco y así no les ahorro el aburrimiento. Otro punto que hace relevante, aparte de la transfinitud, que habla de la autotransformación y la superación, el afán por superar nuestra condena de ser seres finitos, es la ampliación o la extensión de la vida. García Vaca está convencido de que el hombre puede alcanzar la inmortalidad, pero no lo hace basado en suposiciones místicas o ficcionarias,
se basa en los resultados de la física moderna y específicamente la teoría einsteiniana, que demuestra que la materia puede convertirse en energía y viceversa, por lo que esa energía puede canalizarse desde nuestro cuerpo material hacia un cuerpo distinto. Esto es algo que dicen los transhumanistas del 90 para acá, y ya García Vaca lo venía diciendo desde los años 40, haciendo una especie de transferencia o intercambio. Esto es muy importante porque esta actitud garciabaquiana, cuando habla en términos físicos, lo deslinda de todos aquellos que hacen un tipo de argumentación literaria, ¿no? García Vaca, como explica Björn-Legge, cree en la existencia de dos cuerpos, el material y el ondulatorio. Esto también es herencia de su formación escolástica, digamos. Así que tras la muerte del primero, es decir, el físico, el material, es posible la continuación de la vida con el segundo. Tal creencia se sustenta en la propia evolución técnica del hombre, ya que sería inaudito que el ser humano, habiendo logrado ya crear instrumentos capaces de captar y manipular ondas y campos electromagnéticos, no sea capaz de encontrar para sí mismo la manera de accionar y manipular su propio cuerpo radiatorio. Si ese cuerpo de luz del que habla García Vaca, que sirve como continuador de la vida, pudiese entenderse como nuestra mente, nos serviría su teoría como base para las posturas más actuales sobre el volcado de la mente en el ordenador de un androide. Sobre esto nos dice Diegues que importantes representantes del transhumanismo como Kurzweil están convencidos de que en el momento en que la técnica actual logre ejecutar satisfactoriamente esa tarea, es decir, transferir la mente de nuestro cuerpo a un ordenador, la vida eterna estará garantizada, confirmándose así la teoría vaquiana sobre la inmortalidad. Pero no todo es color de rosa. Hay muchos argumentos débiles también en el planteamiento vaquiano sobre la inmortalidad. Así que si queremos mantenernos en el plano de lo factible, es preciso tener en cuenta a Alfredo Marcos y a Pérez Marcos, que en Meditación de la Naturaleza Humana advierten que lo erróneo no son las tecnologías, sino su confluencia y orientación utópico-futurista. Voy a soltar una cosa de esta y aquí termino. Por último, ¿qué podemos decir sobre su presencia escénica impactante? Al principio comenté que García Vaca es el precursor del transhumanismo. Ahora les añado que también puede considerarse como precursor de la filosofía de las ciencias en el mundo hispanoamericano, no solo por pertenecer al Círculo de Viena del 34 al 36, sino porque el primer artículo sobre lógica simbólica que aparece en la enciclopedia Espasa Calpe lo redacta García Vaca en el 33, y aunado a eso en el Journal of Symbolic Logic en 1937, las obras de nuestro autor sobre este tema eran las únicas en español, es decir, ya lo conocían en los Estados Unidos. Por último, solo destacar que García Vaca fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Platónica en Atenas en el año 83. Y ahora, bueno, hay cosas que me he saltado, por supuesto, porque no pensé que me iba a tardar tanto. Tomando en cuenta que su obra nos ha legado una visión muy original sobre la trascendencia, la biomejora humana y la inmortalidad, a tal punto que podría considerarse precursora de una corriente de pensamiento de la magnitud del transhumanismo, yo les dejo la pregunta a vosotros si creen que García Vaca es un rockstar del exilio. Y bueno, y muchísimas gracias. Bueno, me quedaron 7 minutos. Pues muchas gracias, Wilfred, porque eso nos permite disponer ahora de un tiempo de discusión de